Bienvenidos al módulo 3. En este punto, el tema principal se basa en la seguridad económica y cadenas globales de suministro. En el módulo 3 vamos a estar viendo cómo las relaciones internacionales se dan dentro de la economía global en un escenario en que la geopolítica, el comercio y la estrategia van de la mano junto con los actores internacionales. Ahora, es importante entender que la seguridad económica en el contexto global se da no solo militar, sino también que fluyen en factores económicos, tecnológicos, energéticos y comerciales, que determina cuál es la estabilidad de los estados. En este punto entendemos que la estabilidad financiera trata de dar una protección frente a las crisis y la volatilidad de los mercados. Existen unos recursos estratégicos como la energía, los alimentos y las materias primas críticas, en la cual a través de las cadenas de abastecimiento se da una continuidad productiva ante las interrupciones que se den externas. Existe lo que viene siendo una capacidad productiva, la resiliencia industrial frente a las amenazas globales. En este también vemos cómo las fuentes se vuelven una fuente de amenaza a la seguridad económica como tal. Por ejemplo, la interdependencia generada por la globalización que expone a los países en riesgos externos múltiples y orígenes con la alteración geopolítica, geoeconómica de poder impactar directamente en la estabilidad económica global. Existe lo que vienen siendo unos conflictos internacionales y guerras comerciales, en los cuales evidenciamos cómo los distintos actores internacionales influyen de manera indirecta o directa en este tipo de guerras como tal, comercial. Los estados, a través de las sanciones económicas, y también podemos ver que algunos otros actores internacionales utilizan estrategias que pueden ser ciberataques, ¿no? Pero lo que genera como tal es una crisis que se vuelve a nivel global y que desemboca afectando como tal las cadenas globales de suministro. Este es un modelo productivo actual que es profundamente interconectado por un producto que puede diseñarse en Estados Unidos, fabricarse en China o ensamblarse en México y distribuirse generalmente a nivel global. Lo primero es el diseño. Aquí es un ejemplo de cómo se dan las cadenas de suministro. El diseño que lo mantiene Estados Unidos, la fabricación lo puede mantener China, el ensamblaje lo puede hacer México y la distribución global como tal a través del transporte marítimo, ¿verdad? Este modelo busca lo que es el redujo de costos y expansión del comercio también, pero busca también el incremento y la independencia que se da entre países, de manera en que se trabaja todos por un mismo objetivo. Cuando las cadenas de suministro se interrumpen, un ejemplo es la pandemia del COVID-19, en la cual se evidenció una vulnerabilidad de las cadenas internacionales y la alta dependencia de los mercados asiáticos. La guerra entre Rusia y Ucrania, que genera un impacto directo en los precios energéticos, en la seguridad alimentaria, pero también en el comercio marítimo y mercados financieros como tal. Existen unas consecuencias a nivel empresarial, en la escasez, el incremento de precios, los retrasos productivos y la pérdida de competitividad, ¿verdad? Ahora, hay una reconfiguración del poder del comercio mundial. Es necesario entender que en la geopolítica contemporánea esta transformación se da mediante la estructura del comercio internacional en países y empresas que replantean sus estrategias para reducir esa dependencia a los mercados globales como tal. La globalización, que era centralizada, depende de Asia en un alto riesgo, pero también reorganización, regionalización de proveedores diversificados en cadenas resilientes o alianzas estratégicas. Vemos que como palabras claves encontramos regionalización de operaciones, fortalecimiento de bloques económicos, diversificación de mercados, nuevas estrategias, ¿verdad? Pero ahí también entendemos cómo el nearshoring, que es la producción cercana al mercado, se da en que se trasladan los procesos productivos
hacia países geográficamente cercanos al mercado de consumo, reduciendo los riesgos logísticos y geopolíticos. Es una estrategia como tal: menor tiempo de entrega, proximidad geográfica, reduce los plazos logísticos significativamente, pero también reduce a nivel económico, genera un menor costo. Hay una reducción del riesgo, menor dependencia asiática, mayor control operativo, hay mejores oportunidades regionales. México y en Centroamérica, Latinoamérica se posicionan como unos centros de producción, centros productivos. Hay unos bloques económicos y comercio internacional que se vuelven acuerdos que integran y que fortalecen el comercio regional de la cooperación y la competitividad internacional. En escenarios de tensión funcionan como mecanismos de protección, la Unión Europea, el TMSE, Mercosur, entre otros. Pero también se genera lo que viene siendo un impacto empresarial y estrategias de resiliencia. Las organizaciones deben adaptarse constantemente a los cambios geopolíticos, pero también la resiliencia empresarial es hoy un factor clave en la competitividad internacional. El análisis de los riesgos geopolíticos, la diversificación de mercados y proveedores, múltiples fuentes para reducir dependencias de un solo mercado. Hay una automatización y fortalecimiento logístico en cuanto a la tecnología, mayor eficiencia y control de cadenas regionales. Colombia puede beneficiarse en sectores como la logística del comercio exterior o a través de sus distintas zonas francas. Como conclusión clave, entendemos que la seguridad económica es estratégica. Los conflictos y las crisis globales han redefinido cuáles son esas prioridades de los estados más allá de lo militar. Las cadenas globales son vulnerables. La interdependencia exige estrategias de resiliencia, diversificación y regionalización. Hay en el nearshoring y los bloques económicos marcan la tendencia. Modelos más regionalizados, resilientes, definen el futuro del comercio internacional. Muchas gracias.